¿Sí lo ven esto? Lo Sí, vemos, sí. perfecto. Así, ¿vale? ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Pues entonces esta será nuestra agenda para hoy. Ajá. May, no sé si quiere todavía decir algunas palabras de introducción. Si no, pasaremos al hospital en Valdebrón, al doctor Jesús Quintero y al profesor Pintos Morel. Después yo hablaré sobre el programa de apoyo a paciente. Después una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias, Xiomara. Pues solamente decir que nosotros somos Unisight, que somos la empresa de medicina regenerativa patrocinadora del ensayo clínico Relieve 1, que está aprobada en España por la AMPS y el Comité Ético. Unisight es una empresa filial de 13 años Medical Care, que es una empresa con sede en la Alemania y que es un proveedor, el mayor proveedor mundial de productos y servicios para pacientes con problemas renales. Nosotros, Unisight, tenemos nuestra sede en Suiza. Existimos desde 2015. Somos el resultado de una colaboración con la Universidad de Turín, su centro de biotecnología molecular, cuyo enfoque de investigación son las células madre del hígado humano y que Unisight les aplica al tratamiento de diferentes enfermedades y concretamente aquí en los trastornos del ciclo de la urea. Estos somos nosotros y ahora el Hospital Valdebrón, Jesús. Si te parece, Xiomara, comparto la pantalla mía, así yo puedo modificar las diapositivas, Sí. ¿vale? Okay. Vale. Bien. Pues bien, el otro día cuando estábamos hablando un poco de la presentación, la verdad es que los médicos estamos muy acostumbrados a hacer presentaciones siempre para otros médicos, ¿no? Y entonces, para nosotros es verdaderamente un reto poder adaptar lo que queremos decir a los padres, ¿no? Y estuve pensando, ¿qué es lo que yo soy padre? Tengo 2 hijas y para mí mis hijas son lo más importante que tengo en el mundo, junto con mi mujer. Y pensaba, ¿qué me gustaría que me explicaran, ¿no? Y lo primero que me gustaría que me explicaran es a quién voy a confiar la salud de mi hija, ¿no? Y por eso me he focalizado yo mucho en quién somos y lo que hacemos. Y después Guillermo os explicará un poquito el proyecto, que es producto de colaboración que tenemos con Unisight y nosotros con el Hospital de la Valdebrón. Entonces, nosotros, el Hospital de la Valdebrón como tal es aquellos que habéis ido al hospital veréis que es un hospital enorme. Es el hospital más grande que hay en Cataluña en el sector público y juntamente con el Hospital de la Paz y el Virgen de Rocío son los 3 hospitales más grandes que hay en España. Además, atendemos a los pacientes de mayor complejidad, pediátricos, entre otras cosas porque tenemos el trasplante, y como sabéis el trasplante y las terapias avanzadas es como la punta del iceberg de la complejidad, ¿vale? Y además tenemos la particularidad que somos el único centro de España que eso lo hace desde la medicina fetal y que somos capaces de hacer diagnosticar a los pacientes cuando son aún fetos. Tenemos médicos que se dedican a la medicina fetal específicamente, tenemos obstetras muy dedicados en eso, genetistas muy dedicados a eso, y después tenemos la capacidad de tratarlos cuando son niños y hacer la transición a cuando son adultos. Así que tenemos un tratamiento integral de todos los pacientes, ¿no? Para que podáis dimensionar el hospital es enorme. Da asistencia a más de 50.000 personas al día. Y estamos hablando que eso quiere decir que da asistencia a ciudades como Segovia cada día. Es una cantidad enorme de personas. Tenemos aproximadamente unos 12.000 profesionales trabajando, alrededor de 9.000 y pico son asistenciales y más de 2.000 son investigadores, que trabajan en 85 grupos de investigación diferentes y que hay más de 1.300 ensayos clínicos en marcha actualmente. Así que es un hospital que, aparte de dar mucha asistencia, hace mucha investigación. Y desde el punto de vista de trasplante, que es nuestra parte quizá, pues es un hospital que es pionero en el trasplante y que ha hecho más de 6.000 trasplantes de órgano sólido hasta el día de hoy, ¿no? Pero dentro de esta mole, nosotros somos una unidad pequeñita.
una unidad de patología y trasplante hepático pediátrica, somos relativamente pequeños, somos 6 personas que trabajamos ahí, pero tenéis que tener en cuenta que es muy específico, porque las enfermedades del hígado, digamos que son pocas, ¿vale? Afectan a pocos pacientes, pero ¿qué os voy a contar a vosotros de enfermedades que afectan a pocos pacientes, verdad? Afectan a pocos pacientes y casi os diría que hay 2 unidades de patología pediátrica en España, una que está en el Hospital de la Paz y otra que somos nosotros. Así que 6 personas que se dediquen a eso son muchas personas, ¿vale? Y también estamos apoyados en un servicio de cirugía HPV, de cirugía biliopancreática y de trasplantes. Pero además tenemos gente que se dedica a la investigación de estas enfermedades. Y dentro de ellos tenemos a Guillem, que es nuestro asesor científico, ¿vale? Así que tenemos una parte muy asistencial y una parte muy de investigación que se dedican full time a hacer investigación de enfermedades hepáticas raras. ¿Y qué hacemos en nuestro día a día? Pues chicos, que las minoritarias es nuestro día a día. Fijaos en esta columna, os he puesto qué es lo que vemos en la consulta externa de nuestra unidad. Más del 80% de la patología que vemos son enfermedades raras o ultra raras. Sabéis que eso depende un poquito de la incidencia, ¿no? ¿no? Pues las ultra raras son 1 de cada 50.000 personas, ¿no? Las raras son 5 de cada 10.000 y las ultra raras son 1 de cada 50.000. Y eso es, fijaos, más del 20% de lo que hacemos cada día. Es decir, que estamos muy acostumbrados a enfermedades hepáticas, raras, ultra raras en pediatría. Y además algunas de ellas se trasplantan. No todas, algunas de ellas. Pero evidentemente el hecho de tener que trasplantar a pacientes con enfermedades raras, ultra raras, lo que hace es que nos tenemos que especializar muchísimo, ¿vale? Y tenemos que ser pioneros en muchas cosas. En nuestro hospital fue el primer hospital de España que hizo un trasplante hepático, el primero que hizo un trasplante hepático pediátrico, el primero que adaptó ese trasplante hepático pediátrico o trasplante hepático a los niños, haciendo reducciones, haciendo el split, que quiere decir partir el hígado en 2, un trocito para un niño y un trocito para un adulto. Tenemos un programa de donante vivo que hasta ahora era muy activo, afortunadamente ahora tenemos otro tipo de donantes y podemos evitar hacer el donante vivo, pero que tenemos un programa. Además, en el 2010, ¿sabéis? El CESUR es la acreditación como centro de referencia, ¿no? Pues, en 2010 empezaron los CESURes y el primer CESUR que se hizo fue el de trasplante hepático y nosotros fuimos, juntamente con el Hospital de la Paz, el primer hospital que fue CESUR de trasplante hepático pediátrico. Así que, como veis, pues tenemos una larga trayectoria en la patología y en el trasplante hepático. Pero eso no lo hacemos nosotros solos, como si fuésemos un bulet, ¿no? Que trabajamos solos y nos miramos el ombligo, sino que lo que hacemos justamente es al contrario. Como son enfermedades minoritarias, lo que hacemos es trabajar siempre en red, en lo que se llaman redes de conocimiento a nivel europeo, los European Reference Networks. Trabajamos muy en contacto con muchos hospitales de todo el mundo y en estas redes de conocimiento europeas, pues evidentemente hospitales europeos. Y el Hospital de la Vall d'Hebron es el hospital de España que trabaja en más redes europeas, tiene 20 redes europeas de 27 creo que son, y evidentemente si estamos aquí es porque tenemos la ARN del trasplante pediátrico, la ARN de las enfermedades raras del hígado y la ARN de las enfermedades metabólicas. Así que tenemos, digamos que somos muy expertos en eso. Y además también somos centro de referencia, somos centro de CESUR de trasplante hepático pediátrico, de enfermedades metabólicas congénitas, de hepatopatías complejas en la infancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos envían pacientes de toda España, ¿no? No solamente tenemos pacientes de Cataluña que por área de referencia nos tienen que enviar, sino que si os fijáis, toda la periferia de España y también las islas nos envían a nosotros los pacientes. El centro suelen enviar los pacientes por proximidad geográfica, evidentemente, a Madrid. Y por tanto, nuestro porcentaje de pacientes de otras comunidades autónomas es enorme. Cada vez vemos más pacientes, fijaos, desde 2014-2017, el porcentaje de pacientes, que es esta columna de azul más oscuro, el porcentaje ha ido aumentando y ahora vemos más pacientes de otras comunidades autónomas que de nuestra comunidad autónoma. Porque como, por suerte, se centraliza la rareza, ¿no? Para que se centralice también el conocimiento, ¿no? Y eso también ha hecho que cambiemos mucho nuestra manera de trabajar. Como os decía antes, trabajamos mucho en redes europeas de conocimiento, pero en España tenemos que trabajar también con un contacto muy estrecho con la gente que nos deriva a los pacientes, porque en realidad esos pacientes no dejan de vivir en sus comunidades autónomas. Y todos los jueves por la mañana hacemos estas reuniones. Como veis aquí, estoy en el mismo sitio que estoy ahora, como el cuadro detrás, ¿vale? Y aquí estamos pues, los especialistas en enfermedades metabólicas o en enfermedades raras, ¿no? En este caso era una reunión de trasplante hepático pediátrico, pero bueno, que eso lo hacemos con todas las especialidades, ¿no? Eso hacemos en asistencia, y en investigación, hacemos investigación muchísimo. Sabéis que nosotros
los médicos estudiamos poco de libros, estudiamos mucho de revistas, ¿no? Porque digamos que el conocimiento se actualiza muchísimo, ¿no? Y cada vez tenemos más y más conocimiento, digamos, de mayor actualidad. Entonces eso se publica en revistas y publicamos mucho en revistas, así compartimos nuestro conocimiento mucho y además tenemos un impacto importante, ¿no? Eso se mide con el impact factor, así que publicamos mucho y tenemos mucha repercusión en lo que hacemos. Tenemos muchísimos estudios de investigación a la vez. Actualmente en nuestra unidad son 36 proyectos de investigación, de los cuales yo soy el investigador principal de 31, pero además tenemos dinero que entra del ministerio o sí, normalmente son del ministerio, del Instituto Carlos III, que concede becas para que hagamos ensayos o estudios con este dinero. Así que el Estado confía en nosotros para desarrollar o investigar. Y tenemos además becas no competitivas, que quiere decir que hay empresas que también en su parte, digamos, de investigación trabajan con empresas o asociaciones como la Asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Gastroenterología, que trabaja con nosotros para que hagamos investigación. Así que tenemos, digamos, experiencia en trabajar tanto con el ministerio como con las empresas para poder hacer ensayos. Y aparte, además hay los propios entes de la industria, ¿no? Así que hay alguna industria farmacéutica que hace ensayos clínicos. Nosotros, pues ahora mismo llevamos 15 ensayos clínicos de industria en enfermedades raras. Y que ensayos clínicos de terapia génica, terapia celular, de terapias avanzadas, ¿vale? Con todo eso, ¿qué os quiero decir? Pues que somos un hospital que tenemos mucha experiencia en trabajar en enfermedades minoritarias, mucha experiencia en investigar en estas enfermedades, una gran colaboración con otros centros, ya sean españoles o sean europeos o internacionales, y que creo que somos un hospital pues, que si tenéis que confiar en nosotros, que se puede confiar en nosotros, vaya, que tenemos experiencia en hacer proyectos como este. Ahora Guillermo os explicará un poquito de qué trata el proyecto, pero bueno, yo creo que era importante dimensionar nuestro hospital y nuestra experiencia. Muchas gracias, Jesús. Guillem. ¿Me oís bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, y la presentación se ve bien, ¿no? Sí, sí, perfecta. Vale, pues entonces, bien, pues solo quería comentar que, a ver, yo no soy un empleado de Unisight, sino que Unisight pues, ha confiado pues, en nuestro centro, en el Hospital Vallebrón y en el equipo de trasplante hepático para iniciar pues, este ensayo clínico. Hemos tenido múltiples reuniones con otros grupos también de otros centros dentro de Europa y entonces pues ahora lo que vamos a hacer es presentar de una manera esquemática en qué consta el programa clínico de células madre hepáticas humanas que Unisight pues, plantea su utilización para los trastornos del ciclo de la urea. Vamos a partir de un par de bases, como es que el saber que el ciclo de la urea es digamos, una parte metabólica que está dirigida a eliminar el nitrógeno sobrante del catabolismo de las proteínas y que está fundamentalmente localizado, más del 90%, en el hígado. Entonces, aquí lo que se plantea es poder, de alguna manera, poder analizar, poder ver cómo funciona este ciclo de la urea desde el punto de vista de estudios que se realizan en personas, en niños que están afectados y en niños que no tienen un trastorno del ciclo de la urea,
para poder valorar cómo funciona este ciclo en vivo. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque cuando se programa un proyecto de células madre hepáticas, una de las cosas que hay que poder demostrar es que la utilización de estas células para el tratamiento de los trastornos del ciclo de la urea, pues está haciendo el efecto, el resultado que nosotros buscamos. Y por eso, si tenemos un método para poder determinar la actividad en vivo del ciclo de la urea, podremos valorar y analizar el resultado de este tratamiento en cuestión. Así que vamos a dar pues alguna información que es importante, que es clave sobre este programa de células madre hepáticas humanas. Entonces, partimos también pues, de la base que este tipo de tratamiento que se propone es de unas células madre que se obtienen de hígados de donantes humanos. Por tanto, estas células tienen una dotación genética normal y que es la que va a ser transmitida al huésped que recibe estas células. Estas células, como dice su nombre, son células madre, pero que en unas condiciones adecuadas pueden diferenciarse y madurar a células hepáticas y, por tanto, realizar la función que se espera del ciclo de la urea. Esto se ha comprobado en numerosos experimentos, en numerosos ensayos que se han hecho en animales de experimentación, que se ha visto que estas células madre hepáticas tienen un fuerte efecto sobre la regeneración hepática para recuperar la función hepática al completo. Y esto, además de los estudios experimentales, ya se ha realizado un estudio en bebés, en lactantes, dentro del primer año de vida, con algunos con trastornos del ciclo de la urea y otros con acidurias orgánicas. Esto se publicó en esta revista que veis aquí, Stem Cell Reviews and Reports, y con el equipo de Marco Spada en Torino, y se vio pues que no había unos buenos resultados y que no había problemas de seguridad al administrar estas células madre hepáticas en el hígado. Así que se pretende lograr con este programa. Bien, pues el administrar estas células hepáticas lo que pretende es estabilizar el estado metabólico de estos lactantes que tienen un trastorno del ciclo de la urea. Evidentemente, el trastorno del ciclo de la urea, cuando se presenta de forma severa en las primeras semanas o meses de la vida, pues es una situación que puede producir descompensaciones repetidas y que alguno de estos pacientes, si no se controla de una manera fácil o adecuada, pues puede ser tributario de un trasplante hepático. Pues bien, estas células podrían realizar un efecto de puente para permitir una estabilidad metabólica hasta realizarse posteriormente pues, un trasplante hepático
en unas condiciones adecuadas. Entonces, el que pretende este estudio pues, es conseguir esta prueba que se llama prueba de concepto para demostrar que administrando estas células pues se injertan, se integran en el hígado del huésped y desarrollan esta función que se espera de actividad del ciclo de la urea. Para poder demostrar esta actividad es por lo que hay que desarrollar un método que sirva de base, tanto desde el punto de vista científico como para la cuestión regulatoria de los ensayos clínicos, que puede servir tanto para este estudio como para futuros tratamientos. O sea que es un método que va a determinar en el paciente si el tratamiento que se le administra consigue modificar de una manera significativa y mejorar la actividad del ciclo de la urea de una manera significativa como para que se mantenga mejor, más estable la situación metabólica del paciente. Esto pues, puede servir evidentemente también para ver el grado de función de estas células madre, para saber hasta qué capacidad tienen de normalizar o de mejorar el ciclo de la urea y también valorar pues, la duración de este efecto, ya que puede ser pues, un efecto que dure más o menos tiempo y esto es lo que hay que demostrar. Entonces, bien, pues este programa, pues como veis, tiene como dos vertientes. Uno sería el Reliever 1 y el Reliever 2. La primera parte es lo que se llama validación de la ureagénesis. Ureagénesis sería la formación de urea, que es el método para valorar la actividad del ciclo de la urea. Y para ello, pues se ha calculado que se necesitan aproximadamente pues, unos 20 lactantes o bebés con trastornos del ciclo de la urea y algunos, entre 5 y 10, que tengan algún otro problema, pero que no sea un trastorno del ciclo de la urea para poder precisamente utilizar estos resultados como control. Para este estudio, entonces, los centros reclutadores que van a iniciar este programa pues son el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, con su investigador principal, el doctor Jesús Quintero, que os ha acabado de hablar ahora, y también el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona con la doctora Àngels García Cazorla, que es la que, digamos, es la coordinadora de la parte metabólica de este hospital. Y la parte, digamos, esto sería pues el estudio HLSC-UCD01, de validación de este método para cuantificar la ureagénesis, y el que está ya en desarrollo y que se está acabando de afinar para su presentación, que es el estudio HLSC-UCD02, que es en el que se administran pues, las células madre hepáticas y se documenta su eficacia con este método de medir la capacidad del ciclo de la urea o ureagénesis.
Entonces, en este primer ensayo, que es el Reliever 1, lo que quiere es poner pues, a punto medir la actividad enzimática del ciclo de la urea en estos pacientes, en estos lactantes que tienen estas formas de presentación neonatal o en los primeros meses de vida, y compararlo con los otros que no tienen un trastorno del ciclo de la urea. Como veis aquí, pues esto se basa en una función fisiológica, que es pues, que el lactante, el bebé, pues toma su alimento donde están las proteínas, y estas proteínas, al ser metabolizadas, pues se descomponen en aminoácidos, y estos componentes de las proteínas, que son los aminoácidos, son los que tienen estos átomos de nitrógeno, y este nitrógeno es el que pasa al ciclo de la urea para ser eliminado en forma de urea por la orina. Y entonces el método que se va a utilizar es este método que simplemente se utiliza de una manera que es exactamente igual a lo que sucede pues, fisiológicamente en vivo. O sea que en vez de dar pues, una proteína tal cual, pues se da una proteína, un componente que aquí le llamaremos marcador, que tiene un átomo de nitrógeno especial, que es 15N, y esto es lo que se llama isótopo estable. ¿Por qué se utiliza este isótopo estable? Este isótopo es algo que se puede medir y se puede seguir en los métodos de análisis de espectrometría de masas, y entonces esto permite ver este átomo 15N que está aquí marcado pues, en rojo, y permite que podamos ver a dónde va a parar este nitrógeno. Entonces, la situación de un ciclo de la urea funcionando normalmente sería que el nitrógeno se incorpora en el carbamilfosfato, en la citrulina, en el arginino succínico, en la arginina, y después se elimina por la orina en forma de urea, que tiene 2 átomos de nitrógeno. Y eso es lo que nosotros, este nitrógeno es el que se puede medir, y también se puede medir en los diversos componentes del ciclo de la urea. ¿Qué pasa? Si el ciclo de la urea pues, no funciona bien, pues este nitrógeno se acumula en forma de amonio, de amoníaco. Y en cambio, si el ciclo de la urea pues, va mejorando su actividad, pues se va incorporando de manera progresiva en la producción de urea. Entonces, este marcador viene se disuelve en un poquito de líquido y se da por vía oral o por sonda nasogástrica, y en una pequeña cantidad solo, y con esto es suficiente para poder ver dónde se incorpora y poder cuantificar el grado de producción de urea, que es lo que se llama análisis de la ureagénesis. Y con esto podemos medir si el tratamiento administrado a este paciente, a este niño, pues consigue mejorar
la producción de urea comparado con el mismo en el estado basal y comparado también con otros pacientes que no tienen afectación del ciclo de la urea. Entonces, todo este proceso ya se han hecho diversas publicaciones acerca de este método que se ha puesto a punto en el Kinderspital en Suiza por el doctor Johannes Heberle y su equipo como el doctor Allegri. Entonces, este ensayo clínico tendría pues una duración aproximada, el RELIVER 1, de unos 18 meses y se irían adquiriendo pues, pacientes, incluyendo pacientes que tienen menos de 1 año de edad, con un peso corporal que, digamos, entre los percentiles de la normalidad, y que tengan formas de trastorno del ciclo de la urea, pues de inicio neonatal o en los primeros meses de vida, o que tengan unos antecedentes muy claros y un diagnóstico previo familiar de algún trastorno del ciclo de la urea, sobre todo de estas deficiencias enzimáticas, que son la arginino succínico sintetasa, la carbamilfosfato sintetasa 1, la arginino succínico liasa y la ornitin transcarbamilasa. Entonces, estos pacientes, evidentemente, cuando debutan, pues se les hace el tratamiento óptimo que se considera para cada uno de ellos, porque las condiciones para hacer esta prueba de la ureagénesis es de que el paciente esté bien tratado y estable, o sea, que se le da todo el tratamiento que se considera standard of care, que se llama, que es el tratamiento óptimo para cada uno de estos pacientes. Y entonces hay un seguimiento, primero hay una selección de estos pacientes que dura pues unas semanas para que haya tiempo de tener pues tanto un diagnóstico seguro como una situación de estabilidad clínica. Y después se administran varias dosis de este marcador, que ya he dicho que es simplemente por vía oral y que se administran cada dosis con 12 semanas de diferencia, y después al final hay un periodo de seguimiento de seguridad de 2 semanas para confirmar de que realmente este marcador no ha producido ningún efecto secundario. Es un marcador que ya se ha utilizado también en otras situaciones clínicas, por ejemplo, en nefrología se utiliza pues, con dosis más altas para valorar, por ejemplo, la función de los túbulos renales, y a estas dosis más suaves pues es simplemente para ver la incorporación de este nitrógeno del componente del cloruro de amonio. Entonces, en paralelo, pues se incluyen también pacientes que no tienen un trastorno del ciclo de la urea, pero que pueden estar en la unidad neonatal por algún otro problema de salud y que pues se consideren adecuados, evidentemente con el consentimiento informado de las familias, pues para poder medir esta actividad del ciclo de la urea. En este caso, cuando no son pacientes que tienen el trastorno del ciclo de la urea, pues solo se utilizan 2 dosis del marcador, también con 12 semanas de diferencia, y se hace también el seguimiento de seguridad. Así pues, los objetivos pues, del ensayo es establecer un método
para medir de una manera fiable y científica esta ureagénesis en pacientes con trastornos del ciclo de la urea. O sea, no solo nos basaremos en decir, este paciente está mejor o no está mejor, sino que tendremos un método para poder medir la actividad en vivo de este ciclo de la urea y poder confirmar si un tratamiento es adecuado y con una buena eficacia para poderlo utilizar para los otros pacientes que vayan siguiendo posteriormente. Y este método analítico puede servir evidentemente para este tipo de tratamiento con células madre hepáticas o incluso más adelante podría servir también para futuros tratamientos que fuesen dirigidos a mejorar la actividad del ciclo de la urea. Muy bien, y este sería pues el esquema final donde se ve que pues a lo largo del estudio pues hay inicialmente pues unas semanas de screening que se llama para tener pues un diagnóstico seguro, una estabilidad, donde se hacen una serie de análisis y una visita para confirmar la selección del paciente, donde se hace toda la información a los papás y después viene pues la administración de este marcador por vía oral, que pueden ser 2 o 4 visitas, dependiendo si es o no un trastorno del ciclo de la urea, con un intervalo entre cada administración de 12 semanas. Ahí, en cada una de estas visitas, pues lo que sí que hay que hacer, aparte de una exploración completa, pues es unos análisis de sangre, pues para confirmar también cómo está la actividad de este ciclo de la urea al dar este marcador. Y esta visita de seguimiento de seguridad que se hace 2 semanas después, que para confirmar de que realmente no ha habido ningún efecto adverso de la administración del marcador. Bueno, yo por mi parte pues ya doy paso a lo que es la parte ya de Seomara, que es, digamos, el programa de centricidad del paciente. Y después estaré aquí dispuesto pues, a intentar responder a vuestras dudas y preguntas en lo que pueda. Gracias. Gracias, Guillem. Muy interesante. Ahora tengo que... Yo hago stop share y entonces... Gracias. Ahora yo... no creo que es esta. Pero... esta, vale. Pues en primer lugar, May, le agradecer a la Asociación Catalana de Enfermedades Metabólicas Raras por esta reunión para las familias y también a la Federación Española de Enfermedades Metabólicas, también por esta reunión, por tener preparado. También a Jesús Quintero, doctor Jesús Quintero, que es el médico y el investigador responsable por este ensayo clínico en el Hospital Valdebrón, en Barcelona. Y también a profesor Pintos Morel por ter explicado nuestro programa clínico. Solamente decir que de Unisight tenemos también hoy con nosotros nuestro director clínico, que es Frank Weber. Ahora mismo no lo veo, pero... también Olga Rodríguez, que trabaja con Unisight y que es una organización por contrato que
colabora para hacer posible este programa clínico en diversos países de la Europa y también en Turquía y en Saudi Arabia. No sé cómo decir en castellano. En Arabia Saudí y en Israel. Sí. Gracias, Olga. Pues bueno, yo soy la responsable del programa de centricidad al paciente, que es un programa que hemos creado para apoyar a los padres y a las madres de los bebés que participan en este ensayo clínico. Lo principal objetivo de este programa de centricidad al paciente es informar a los padres y las madres de los bebés que participan en este ensayo de lo que es este ensayo, que es también de les apoyar para las visitas hospitalarias que tienen de hacer con sus bebés para este ensayo clínico. Y para este programa hemos creado materiales de apoyo, hemos creado también un programa de asistencia en viaje, hemos también hecho un sitio web del estudio que hemos también partilhado con la asociación y con la federación, una página Facebook y también una colaboración estrecha con el Hospital Valdebrón y con asociaciones de pacientes en España. Y aquí tienes lo primero material que voy a hablar, que es el portafolio de información y consentimiento informado para los padres. Y aquí lo que queremos es que los padres y las madres entiendan lo que es el ensayo clínico y que podrán explicar todo el proceso del ensayo, todos los beneficios que tienen en que su bebé participe, los riesgos también y los inconvenientes, y que perciban toda la estructura del ensayo, lo que tiene que hacer, cuando hacen, qué datos son recogidos de sus bebés, qué protección tienen los datos de sus bebés y todo ese proceso que está asociado en participar en un ensayo clínico. Aquí también, para los padres y las madres, un folleto de información que explica también lo que es los trastornos del ciclo de la urea y que también describe todos los procesos, todas las etapas de este ensayo clínico, cuando tiene que ir al hospital, lo que hace en cada visita, y toda la información que tiene que seguir y toda su responsabilidad también cuando decide en participar con su bebé en este ensayo clínico. Tenemos también para dar a los padres y las madres un folleto también que ha sido producido por una red europea que se llama Registro y Red Europeos de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, que concentra toda la información sobre los centros hospitalarios que tratan de enfermedades metabólicas. También tienen los registros de todos los profesionales y que han hecho este folleto sobre los trastornos del ciclo de la urea, que es específico para padres, madres y familias, y que también presta información muy útil sobre los trastornos del ciclo de la urea. Y la importancia de esos materiales es que estos son padres y madres de bebés recién nacidos, entonces todo es nuevo para ellos cuando tienen un bebé con una enfermedad y una enfermedad rara. Entonces toda la información que podemos prestarles, lo creo que es muy importante. Aquí también una parte muy importante de nuestro programa, que es el programa de asistencia en viaje, que tiene como objetivo libertar a los padres de todas las molestias administrativas y económicas que tienen que tener para sus visitas hospitalarias con los bebés. Habemos visto que tienen que ir algunas veces para un screening visit y también para las visitas de administración del marcador. Por tanto, eso implica alguna organización administrativa y también financiera para se deslocar en el hospital. Entonces tenemos un programa que es un programa de servicios prepagos
para los padres y las madres, como billetes de tren o de avión, se necesitan, transporte también terrestre prepago, alojamiento en hotel, si necesario, y también si no quieren ter estas opciones prepagas o quieren utilizar su propio coche, también podremos hacer reembolsos para cuando utilice su propio coche. Reembolsos también de comidas de imprevistos y también cuidado de niños que tengan hermanos que tengan que se quedar en casa cuando tienen que ir con el bebé al hospital para este estudio clínico. También crear networks, crear redes, poner los padres y las madres de estos niños con una enfermedad rara, por tanto no hay muchos, facilitar que conozcan otros padres y otras madres con bebés también con trastornos de ciclo de la urea. El sitio web, que es esto, tiene información sobre nuestra empresa, Unisight, sobre el estudio clínico, sobre los criterios de inclusión y exclusión, sobre dónde puede encontrar un centro perto de su casa. Aquí, en este caso, ha señalado en Barcelona, que es en España, donde pueden hacer este Reliva 1. Y tiene también un formulario de contacto si quieren tener algún esclarecimiento adicional sobre nuestro Reliva 1. Aquí una página Facebook donde también podremos conectar esta pequeña comunidad de padres y madres y también de pacientes que tiene información también sobre el ensayo clínico y también toda la información que consideramos útil y necesaria para estos padres. Por ejemplo, pueden ver que habíamos postado aquí el seminario que hacemos hoy y que la postamos con un link para la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Raras. Aquí también muchísimo importante, y lo creo que es fundamental para el suceso de un programa clínico como ese, que es tener un contacto directo con el hospital, el investigador principal y todo su equipo, y también las asociaciones de pacientes que se pueden conectar con pacientes que tienen esta enfermedad rara y, en fin, promover toda información sobre los trastornos del ciclo de la urea y sobre nuestro ensayo clínico Reliva 1. Y aquí, si quieren obtener información más específica sobre el ensayo clínico, él está publicado en España en el Registro Español de Estudios Clínicos, y pueden tener información más detallada sobre este estudio clínico. También, si quieren información más detallada, pueden también utilizar el formulario de contacto que tenemos en el sitio web del estudio. Y este es nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara. No sé si Olga quiere comentar alguna cosa sobre su labor en este proyecto. Sí. Yo trabajo con TFS, es una empresa, se llaman CREOs, empresas que nos dedicamos a hacer los ensayos clínicos en diferentes países. Entonces estamos colaborando con Unisight para obtener pues, las aprobaciones en los diferentes países donde queremos hacer el ensayo, y nos encargamos también de contactar con todos los centros, explicar, hacer las visitas de inicio. Hicimos ya la primera visita de inicio en febrero con el doctor Jesús Quintero. Y pues, las visitas de inicio pues explicamos a todo el equipo investigador el protocolo, los temas logísticos del ensayo, intentamos resolver las dudas que puedan tener, y estamos en permanente contacto con todos los centros de investigador y actuamos como punto de enlace entre todos los centros investigadores y Unisight, que es el promotor del estudio.
Nos encargamos de hacer la monitorización de los ensayos, que es obligatorio por buena práctica clínica. A lo largo del ensayo pues revisamos que supervisamos que el ensayo se esté realizando por buena práctica clínica, es un doble comprobamiento que se tiene que realizar a lo largo de que van sucediendo las visitas de los pacientes y cuando finaliza el ensayo pues nos encargamos del análisis de todos los datos y hacer el informe final del ensayo y publicarlo. Y es allí donde acaba nuestra colaboración. Muy bien. No sé si alguno de vosotros quiere aportar algo más. No sé si está Frank y si quiere hablar. Bueno. Muchas gracias. Me la explico bien. Gracias. Bueno, hola Frank, muchas gracias y bienvenido. Gracias por esta labor. Y bueno, no sé si queréis aportar algo más o si podemos abrir a preguntas. Creo que podemos abrir, ¿no? Vamos a ver ¿Sí? qué es lo que... Claro, qué es lo que piensas. Lo más importante, yo creo, de hoy es tener ese contacto directo con los pacientes, ¿no? Para que esto no es tan frecuente, poder tener un grupo de pacientes que puedan interaccionar con nosotros. Yo creo que Claro. es lo más interesante para nosotros, muy interesante. Claro. Mira, a mí me gustaría empezar preguntando si esta inyección de células, ¿cómo lo hacéis? ¿Por infusión? ¿Cómo lo hacéis? Pues, Guillem, como tú o yo, ¿qué? ¿Lo hacemos como a piedra, papel, tijera, como con mi hija o como...? ¿Qué quieres? No te oigo, Guillem. Yo lo que puedo comentar es la primera parte del estudio. Vale. Que la primera parte, que es este estudio que ya iniciamos ahora, que es el RELIVER 1, digamos que es para reafirmar este método de análisis de la ureagénesis. Entonces, en esta parte lo que se hace es administrar el marcador por vía oral y valorar con unos análisis la actividad de la ureagénesis. Este es la primera parte del estudio RELIVER 1, que esto es lo que va a servir de base para cuando se haga el ensayo RELIVER 2, que será donde se produce el tratamiento con células madre. Entonces ahora el doctor Quintero os explicará cómo se pueden administrar estas células madre. Sí. Mirad, yo desde el 2010 que estamos muy vinculados o estamos haciendo muchos proyectos de investigación en terapia celular. Y hasta el día de hoy la terapia celular siempre se infundía, la mayoría de veces en este tipo de patologías, vía intraportal, es decir, que teníamos que pinchar la porta, que esto es ciertamente, claro, complejo. Para nosotros es relativamente sencillo, pero quiero decir que ya significa pues, un cierto intervencionismo, ¿no? Porque hay que poner un catéter en la vena porta, que es la vena que nutre al hígado, que es una vena que es grande, pero que está dentro del abdomen, hay que abrir la barriga, hay que pinchar esa vena, tiene su complejidad. Evidentemente, cuando la alternativa es el trasplante, esa complejidad es mucho menor, pero ya es cierta complejidad. La ventaja de este segundo ensayo, que como dice Guillem, es el segundo, no es el primero, la primera parte es demostrar la ureagénesis, el segundo ensayo es que se puede hacer con una infusión directa en el hígado, o sea, se pincha exactamente como haríamos una biopsia hepática, ¿no? Con agujas con el tamaño de la aguja de una biopsia hepática y se inyecta directamente en el hígado, ¿vale? Por lo tanto, la complejidad es mucho menor. Claro. No necesitas ir a quirófano que le pongan ningún catéter y eso es una de las principales ventajas de este tipo de células y de este ensayo. La otra principal ventaja que yo creo que también es muy importante
es que por unas características de estas células madre que no expresan unas moléculas en su superficie, no hay rechazo no se espera que haya rechazo de estas células y por tanto no hace falta utilizar inmunosupresión. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno trabaja en terapia celular, los principales problemas o los principales hándicaps que te puedes plantear, ¿no? Es que tienes que operarlo igualmente para poner un catéter y que tienes que poner inmunosupresión. Y en cambio en este proyecto la ventaja es que no tenemos que poner un catéter, se puede hacer una inyección directamente en la porta y que además se pueda evitar la inmunosupresión, que son las principales ventajas. Es posible, y Unisight está desarrollando la posibilidad de que se haga una infusión endovenosa, así que sería aún más fácil, sería como la administración de un fármaco, ¿vale? Pero a día de hoy eso no está disponible actualmente. Sé que Frank es muy activo en eso y está trabajando en eso, pero de momento aún no se puede, digamos, no se podría hacer. La idea es hacerlo pinchando directamente el hígado, ¿vale? Como si fuera una biopsia hepática. Porque estas células madre, ¿de dónde las obtenéis? ¿De pacientes hígado. en vivo? No, son donantes, son donantes que se trasplantan, pero son capaces de hacer, sacar como si fuera una biopsia y se separan estas células, que son células, digamos que en el hígado hay unas células que son células madre, pero que no son como las células madres de la médula ósea, que pueden hacer cualquier tipo de célula, ¿no? Que son muy pluripotenciales, tienen capacidad de hacer muchas cosas, sino que tienen algunas capacidades, tienen capacidades de diferenciarse en algún tipo de células, ¿no? Y estas células son cuando habla Guillem de HSLC, son Hepatic Stem Liver Cells. Es decir, son células hepáticas, células madre hepáticas, ¿vale? Que tienen esta capacidad de hacer solamente este tipo de células, de derivar en este tipo de células. Y eso es lo que se utiliza con la capacidad que tienen estas células también, pues, de regenerarse, de multiplicarse y de ser activas enseguida. ¿Sí? Y eso nos permite utilizar un volumen de célula que es mucho menor que el volumen que se utiliza cuando utilizamos las células en los hepatocitos maduros ya, ¿vale? Tienes que infundir una cantidad de células mucho más grande y por eso no se podía hacer con una infusión directamente en el hígado, sino que tenía que ser con una infusión por una vena, esta vena porta, que es la vena que lleva la sangre al hígado, ¿no? Ok, muy bien. No sé si algunos papis o mamis se animan a preguntar alguna cosa, alguna duda. Hay una madre que ha escrito aquí, Sofía, sí. y ha preguntado cuál sería el rango de edad de los pacientes para este estudio. Bueno, que ya habéis dicho que era hasta un año, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Sí he entendido bien? Sí. En principio son niños que tienen un debut neonatal o en los primeros meses de vida, pero cuando en el ensayo para el tratamiento se va a aceptar hasta los niños que tienen hasta 30 meses. Vale. Es que bastantes de los padres y de los que tenemos, igual de los que estamos aquí, nuestros hijos son bastante más mayores. Entonces, no podemos participar, pero sí nos surge la pregunta de si se está trabajando en algún tipo de terapia pues para más mayores, adolescentes, / adultos. Eso no quiere decir que cuando se hace un ensayo clínico, a veces lo que se adopta es unos criterios de inclusión muy estrictos y si el ensayo clínico se ve que funciona, entonces se puede ampliar la utilización a, digamos, a otros niños de otras edades. O sea que esto podría, si se demuestra que las células madre tienen esta capacidad de regenerar bien la función hepática, se podría utilizar también en niños que ya tienen años, ¿no? Esto es algo, pero que se tiene que ver en función de los primeros resultados. Claro, porque esto
Perdona, Didi, No, no, Jesús. decía que, claro, si os habéis fijado, el primer ensayo ya está en marcha, digamos, ¿no? Y el segundo está, digamos que aún los expertos estamos ahí discutiéndonos de qué pacientes pueden entrar, cómo pueden entrar, ¿no? Y cuáles son sus ventajas, los inconvenientes, ¿no? Entonces, la posibilidad, claro, nosotros estaríamos muy interesados de que pacientes más mayores se puedan tratar, ¿no? Pero el problema técnico es que la infusión que se puede hacer cuando pinchas, el volumen que puedes pinchar de líquido en pacientes que son más mayores debería ser grande, bastante grande, y eso dificultaría técnicamente la posibilidad. Así que seguramente inicialmente solamente se cogerá pacientes, como decía Guillem, de 30 meses o menos, por el volumen de células que tenemos que inyectar, ¿vale? Vale. Es un problema técnico, ¿vale? Pero es posible que si posteriormente pues, hay posibilidad de hacer infusión endovenosa, claro, es más fácil, ¿no? sea más fácil aumentar el volumen. Pero ahí ya estamos entrando en el campo de la suposición, ¿eh? Sí, que yo no puedo decir que eso se puede hacer o no, pero que la idea es que igual que ahora, por ejemplo, pues estamos planteando que sean pacientes de menos de 30 meses, a lo mejor dentro de un tiempo se abre la posibilidad de que sea un tratamiento endovenoso y para pacientes más mayores. Pero y tendría que ser siempre con la condición de que fuera como puente estabilizador para un trasplante, ¿no? ¿O sí? Eso es una pregunta buenísima. Si quieres mi respuesta, porque ahí cada uno piensa lo suyo, mi respuesta es no debería ser eso. Mi respuesta es que posiblemente un paciente, si demostramos que esas células funcionan, que es la primera premisa. Y la primera premisa es que, mirad, ya os digo, yo desde el 2010 trabajo en terapia celular. Y nuestro problema principalmente, aparte de las complicaciones técnicas de la infusión, ¿vale? Sí. El otro principal problema que tenemos es que tenemos que demostrar que funcionan. Porque cuando tú le explicas a las autoridades que el paciente no se descompensa, ¿vale? O que ha mejorado la urea, la cantidad de urea, te dicen, ya, pero ¿cómo usted sabe que son por las células que usted le ha puesto? Claro. Entonces, por eso es tan importante este estudio que está diciendo, que os ha presentado Guillermo, porque es la manera de demostrar que son esas células. Porque si no, no puedes decirle a la autoridad que eso lo apruebe para tratar a pacientes. Claro. Y entonces, ese primer paso es limitante para que se pueda hacer el segundo paso. Seguir, claro. Exacto. Bueno, porque claro, en un paciente mayor que acostumbran a estar más estabilizados, o sea que llevan una vida, bueno, hacen la dieta hipoproteica, toman cada uno sus aminoácidos y su medicación, entonces están estables. Sí. Si con esta infusión, hipotéticamente hablamos siempre, restablece la función del hígado, pasaríamos a una... Bueno, habría que ver qué tipo de... ¿Sería como una chaperona? ¿Un poco? No. Piensa, hay dos cosas de lo que os he dicho. La primera es que has normalizado una cosa no normal, que eso es siempre cuando vienen a mi consulta para hablar del trasplante hepático, pacientes con enfermedades metabólicas, siempre les cuento lo mismo. Han normalizado una cosa no normal. La dieta, el tratamiento que llevarte esas maletas cuando te vas de viaje con todos los aminoácidos y todo esto, eso no es normal. Entonces, claro, entonces hemos normalizado eso, pero eso no es normal. La ventaja cuando nosotros tenemos un trasplante es que a los pacientes se liberaliza la dieta. No tienen que mirar qué comen, pueden ir a la tagliatella a comer. Eso para los pacientes que son adolescentes es un cambio radical. Entonces, la idea de hacer estos tratamientos es, bueno, como mínimo, evitar descompensaciones y mejorar su dieta y el aporte, digamos, el tratamiento que llevan, ¿no? Eso sería el target, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede, hasta cómo de factible es? Eso se tendrá que ver. ¿Y qué durabilidad tiene? ¿Qué duración tiene? Estas células son células que durarán 1 año, 2 años, 6 meses, toda la vida, ¿no? Si duran ese tiempo, ¿se pueden reinfundir? ¿Se puede volver a ponerle al tratamiento? Porque hay muchas enfermedades que llevan terapia enzimática sustitutiva y les infundimos cada 15 días.
¿no? ¿Podríamos infundir estas células más de una vez? Son preguntas que son muy lícitas, pero que de momento no tenemos la respuesta. Vale. Claro, una de las cosas que se plantea en este primer ensayo del Reliever 1 es precisamente estas administraciones del marcador oral que se da en 4 diferentes ocasiones separadas de 12 semanas, ¿no? de 3 meses. Y entonces ahí es ver cuánto dura la actividad de estas células hepáticas y el programa dura hasta 52 semanas precisamente para ver si la eficacia de estas células puede seguir produciéndose o incluso mejorando con las administraciones. Pero primero lo que queremos ver es tener suficientes determinaciones para que esta prueba de la ureagénesis se pueda considerar válida para ver que es una prueba estable y segura, que la podemos repetir varias veces y que tiene solo una pequeña variación. ¿Por qué? Porque cuando pongamos las células, los cambios que podamos ver, podamos demostrar que son secundarios al efecto de las células y no a la variabilidad del ciclo de la urea. Por eso se va a hacer en varias determinaciones separadas, precisamente buscando que tener estos resultados fiables y en situación de estabilidad, para poder compararlos después con los otros en los que hay un tratamiento. Luego, como vosotros nos habéis explicado, yo sé que el trabajo que se hace en red, porque conozco CiberAir y entiendo que todo esto, toda esta información ya ha llegado a los hospitales de referencia del territorio y que cuando nace un niño o niña con un trastorno del ciclo de la urea, se informa a los padres de que existe este estudio. Pues no siempre es así. Sí que No se siempre es informa. así. No, siempre, ya sabes que los médicos tienen mucho ego, ¿eh? Esto cuando quite el récord, quítalo, quítalo. Esto no puedo decir. Pero nosotros, claro, evidentemente informamos a todos los centros de que hay la posibilidad, que estaríamos encantados de que los pacientes pudieran venir aquí y que les explicamos cómo funciona el programa y después que decidan, ¿no? Pero al menos que esa primera información te llegue. Es que eso es importante. Claro, no siempre les llega. No siempre les llega, porque depende pues del interés, digamos, que tenga el médico. Los centros de trasplante los centros que hacemos trasplante, sí. La terapia celular nos da muy poco miedo, porque estamos muy acostumbrados a eso. Los centros que hacen trasplante, las terapias celulares o el propio trasplante, pues hay veces que lo ven con un poco más de escepticismo, porque, porque consideran que sus pacientes pueden estar estables con tratamiento, con las dietas, con estos fármacos que, digamos, que captan el amonio. Sí, sí. Entonces, bueno, todo esto hace que pues, no todo el mundo tenga la misma percepción y la misma ilusión que tenemos nosotros con estos, porque a nosotros nos hace mucha ilusión, estas cosas, que me parece que no, pero... Hombre, es que todo es avanzar, ¿no? Es que se abre una puerta y que no sabes dónde te va a llegar, pero has abierto una puerta y desde el momento que la abres te puede llevar a algún sitio. Una cosa que creo que es muy interesante siempre, y que siempre cuando un paciente viene, como veías, nosotros tenemos un gran volumen de pacientes que vienen de fuera de otras comunidades. Y claro, al final, cuando tú vienes fuera de otra comunidad y te vas a un hospital, como veis, es muy grande, sí, y a veces que es difícil, ¿no? Entonces, intentamos siempre pues tener, digamos que ya tenemos un circuito montado para que los pacientes se sientan más cómodos, ¿no? Porque lo desconocido siempre es ¿no? Challenging, es como desagradable, ¿verdad? Sí. Pero ya tenemos esto bien montado, pues que además es que la sensación que tengo es que
vienen a un médico que no conocen de nada, que les explica una historia que habitualmente está muy lejos de lo que le han explicado en su hospital, porque es hospital con otras experiencias, ¿no? Y entonces yo lo que siempre les hago es que yo explico lo mismo. Yo tengo mucho conocimiento del trasplante y de la investigación en células y tal, desde aquí para aquí. Desde aquí para allá no tengo ni idea. Nunca me he ido con un niño trasplantado en mi casa, ¿vale? Entonces esa experiencia os la dan los padres. Entonces los pongo en contacto con la asociación de padres. Vale. Entonces vale la pena que entren en contacto con los padres porque les explican qué ha cambiado en su vida, cómo ha cambiado su vida. Porque muchas veces son cosas que no son cuantificables. No puedes poner una gráfica de... No, porque no es tangible. No es tangible. Exacto. Eso es calidad de vida y son cosas que, ¿no? No es tangible. No lo puedes contar con una gráfica y yo no le puedo contar, por mucho que le intente explicar, yo no puedo contarles el impacto que tiene eso en su vida, porque yo nunca he tenido eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y en el caso de las células, nuestra idea es que al final, si funciona bien, al principio se plantea inicialmente siempre como una terapia puente, pero ¿por qué? Porque tenemos que evaluar que eso que funcione. Que funcione. Pero si evidentemente funciona, pues eso puede ser una arma más dentro del arsenal terapéutico para un paciente con un trastorno del ciclo de urea. Claro. Parece que veo un papi Narcís. A ver si lo... No sé si lo veo. A ver. Sí, veo que Narcís pregunta sobre la comparación con la terapia génica, ¿no? Entonces, sí, serían dos tipos de tratamiento diferentes. O sea, la terapia con células madre hepáticas, lo que tú pretendes es de que haya una proporción de células que se integren dentro del hígado y con una dotación de genética normal que hace que cualquier tipo de trastorno del ciclo de la urea, digamos, podría responder a este tipo de tratamiento, porque lo que tú estás es administrando pues una cantidad de células madre que en una proporción de ellas se van a injertar y se van a integrar en el tejido hepático y van a tener una funcionalidad que aún no sabemos de qué duración, aún no lo sabemos, pero que sería para corregir, digamos, el ciclo de la urea globalmente. En lo que está viniendo ahora, digamos, con la terapia génica, pues generalmente es un determinado gen que se administra para corregir una de las enfermedades genéticas del ciclo de la urea. O sea que podría ser, pues, en concreto, para la OTC o para la arginino-succínico-aciduria, para una determinada. Y en principio lo que se busca con la terapia génica es realmente que sea una terapia de curación, ¿no? Se busca que sea una curación prolongada, aunque también los ensayos que hay actualmente, pues algunos se han tenido que suspender porque en algunos de ellos pues esta corrección de genética pues disminuye y no es eficaz. O sea que hay que encontrar también el tipo de vector para la terapia génica que realmente consigue que se corrijan los tejidos afectados. Pero además yo creo que, además, añadiendo lo que decía Guillem, yo creo que ni la terapia celular ni el trasplante son contraindicaciones para la terapia génica. Tú puedes hacer una terapia celular. La idea de la terapia celular, el target donde veo más beneficio inicialmente es aquel paciente. Aquí no tenemos screening neonatal para trastorno de ciclo de urea. Por tanto, puede ser que nazca un niño y que a los pocos días de vida tenga una descompensación. Ese paciente podría ser
un buen candidato a una terapia celular para que separase la situación de alteración metabólica grave, ¿no? Y posteriormente, cuando el paciente esté estable, pues se tributaría una terapia definitiva, ¿no? Que podría ser el trasplante. El trasplante, además, tener en cuenta que hay muchos tipos de trasplante, ¿vale? El trasplante se puede hacer el trasplante auxiliar, que quiere decir que ponemos un trozo de hígado sin quitarle el hígado propio al niño. Le ponemos un trozo de hígado para que durante el tiempo que no podamos tener la terapia definitiva, que en este caso sería terapia génica, podemos dejar ese trozo de hígado y posteriormente utilizar la terapia génica, ¿vale? Y entonces quitas la inmunosupresión y ese hígado desaparece, se necrosa y desaparece, ¿vale? Así que ni el trasplante ni la terapia celular serían una contraindicación para que posteriormente se pueda hacer la terapia génica. Vale. Que no está disponible a día de hoy, ¿eh? Vale. Mira, Sofía dice que con la normalización del ciclo de la urea, el estudio podría llegar a normalizar también la insuficiencia de óxido nítrico en el caso de ASA. Por ejemplo, para los niños con ASA, el reto no es tanto evitar las descompensaciones, que también como combatir el retraso madurativo que provoca la insuficiencia de ON. Bueno, esto habría que verlo porque en principio la alteración del óxido nítrico depende en parte pues, de la provisión de arginina. Entonces, en algunas de estas alteraciones del ciclo de la urea, específicamente en el déficit de argininosuccínico aciduria, pues ahí pues hay un trastorno de lo que es el ciclo, el shuttle de la arginina y del óxido nítrico. Teóricamente, cuando se corrige desde el punto de vista hepático, se ha visto que algunos pacientes al ser trasplantados puede ser que que aún sigan teniendo valores plasmáticos de arginina bajos, pero se ha visto que a nivel celular parece que se corrige, digamos, el trastorno. Evidentemente, pues esto habría que demostrarlo, ya que la alteración del óxido nítrico no es un trastorno fácil de demostrar, pero realmente si se modificase el ciclo de la urea globalmente con las células hepáticas, también tendría que mejorar lo que es la producción de óxido nítrico a nivel de en relación con la arginina. Vale. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. A ver, Yolanda, entonces con este tratamiento se liberaría de la medicación y de la dieta. Es el sueño de mi hijo, gracias. es el sueño de todos. Lo digo en plural, ¿eh? En plural, de nuestros hijos. De todos. Claro, cualquier tratamiento que se considere eficaz en el ciclo de la urea tendría que poder hacer que uno pueda tomar más proteínas sin descompensarse, ¿no? Entonces, precisamente este tipo de tratamiento con células madre, una de la hipótesis es que a este paciente tú lo tratas con el tratamiento que ahora hay actualmente, todos con el mejor tratamiento posible. Pero sabemos que, sobre todo, pues las formas graves, severas, a pesar de esto, algunos necesitan unas dietas súper restrictivas y, a pesar de esto, algunos pacientes, cuando tienen alguna infección o algún cambio, Sí, pues sí. se descompensan con facilidad. Entonces, si este tratamiento es eficaz, lo que tendría que mejorar es la ureagénesis y por tanto, tener mejor tolerancia a las proteínas de la dieta. O sea, esto sería
la hipótesis es que la provisión de unas células hepáticas de unas células madre con una dotación genética normal mejoraría la ureagénesis y por tanto tendría que mejorar la tolerancia a las proteínas. Eso es, digamos, la hipótesis que hay que demostrar. Ajá. Sí. Con el trasplante cuando trasplantamos a un paciente, la liberación de las dietas se completa. Cuando es trasplante celular, en nuestra experiencia, las de medio valor biológico se liberan, pan, pasta y todo esto se libera. Legumbres. Que eso es una pasada. ¿Ya? Pues sí. Eso es una pasada. Ya puede solo comer eso un plato es un de mundo, pasta. ¿eh? Y Ya después, solo eso es un mundo. Y después la única contabilización que tienes que hacer es la dieta de la proteína de alto valor biológico, que depende de ahí de cada paciente, Claro, pero que puede estar... De la tolerancia que pueda dar, ¿no? Sí, pero entre 0,7 y 1 podemos ir. De alto valor biológico, que eso ya es. Eso ya es, ¿eh? Eso ya es. Así que, y eso ya normaliza. Eso quiere decir que puedes irte a viajar sin maleta de módulos. Si quitas los módulos de tu vida. Claro. Ya no existen. Y eso ya es un qué. Que pregunta Yolanda que si con el trasplante no, que con el trasplante es libre del todo. Con el trasplante es totalmente libre. Sí, además entonces, es que es curioso porque... Sustituyes por los inmunodepresores, sí, pero te olvidas te olvidas de la metabulopatía. Sí, y te conviertes te conviertes en un paciente trasplantado, ¿no? Sí. Entonces ella pregunta que por qué no lo hacen. Yo, Yolanda, si me permites, los pongo un poco en antecedentes de un poco de tu caso. Si tú me das permiso. Como no dice lo contrario, entiendo que sí. Dice que sí, dice que sí. Vale. Yolanda tiene un hijo con citrullinemia que a lo largo de su vida ha sido un calvario, ¿no? De descompensaciones, de pasarlo realmente mal, ¿no? De saber que se habían sustituido unas medicaciones por otras que eran mejores y encontrarse con piedras en el camino, ¿por qué no? Entonces Yolanda, que no vive en Cataluña, vive creo en Castilla-La Mancha, su hijo se ha visitado, yo la conocí en el Hospital Sant Joan de Déu, se ha visitado aquí muchísimo hasta que cumplió los 18 años. Entre tanto hubo un intervalo de años en los que Martín nos visitaba aquí y en los que a veces cuando hablábamos, pues yo le hablaba, por ejemplo, le dije, es que ahora tenemos el Ravicti, que ya el cambio al Ravicti fue un mundo, a una cosa que no sabe, que es verdad que tiene los valores mucho más estables de amonio en sangre, que no hace esos picos que hace la Monaps, bueno, que es mucho mejor, ¿no? Y se han encontrado muchas piedras en el camino. Y Yolanda siempre ha sido muy partidaria con estos antecedentes que tiene su hijo, de poder tener la opción de trasplantar, ¿no? Hasta el día de hoy no lo ha conseguido aquí, creo que ahora Martín se visita en Madrid y aunque ha mejorado pues porque le han puesto al día todo el tema de la dieta, de la medicación, han hecho como una apuesta al día, sí que es cierto que quizás, y lo digo desde este lado de aquí yo, sería un buen candidato a un trasplante, ¿no? Un chico que sufre descompensaciones relativamente a menudo, no sé, ¿sabes? También es un sufrimiento para él, para la familia. No sé qué criterios hay para decidir que un paciente es o no candidato a un trasplante. No sé si era esto, Yolanda, si quieres añadir algo más. Yo también te quiero. Yo creo que has definido un paciente que debería ser valorado para trasplante. Totalmente. Decir, pero entonces, quizás no ha pasado por el Vallebrón. Antes intentaba, con lo que os decía yo, lo que intentaba haceros ver es que algunas veces
las enfermedades raras son raras para aquel que no las conoce. A mí cuando me llevan los pacientes pienso, este tío lleva un cartel aquí puesto que dice esto es no sé qué, pero si no la conoces, que no sabe lo que ve, no Sí. entiende lo que encuentra. Entonces, eso yo creo que es un problema, ¿no? Y ahí he aprendido mucho, yo he aprendido mucho de Guillem, que el que sabe de raras es Guillem, ¿eh? Él es el que es el crack. Bueno, el caso, que es verdad que entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos muy sesgados, porque somos un centro que recibimos pacientes de todas partes sin diagnóstico, muchas veces, la mayoría de ellas sin diagnóstico, y que tenemos la posibilidad de dar un tratamiento definitivo, que es el trasplante. Pero como os decía, ese tratamiento definitivo solo se puede dar en 3 hospitales en España. Ajá. Vosotros, La Paz y la fe y al quizá algunos Galicia y Córdoba. y Galicia, Córdoba. Córdoba. Entonces, en España solamente estos 3 hospitales dan eso y realmente que hagan un número significativo, pues La Paz y nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los otros no tienen experiencia en este tipo de enfermedades. Claro. Y trasplantar a pacientes de este tipo de enfermedades y por tanto pues es difícil que te ofrezcan este tratamiento porque no están acostumbrados a él. Entonces, pero si tú tú sí sabes, porque mira, las familias que no, obviamente nosotros no somos médicos, pero cuando te pasa algo así, de eso sabes mucho. ¿Sabes? Sí. Cuando tienes un hijo con lo que sea, de eso te haces experto. Y entonces, si tú acudes a un hospital y dices, es que quiero que valoren esto, a un hospital grande, creo que a Martín ahora lo deben de llevar en La Paz, supongo, porque aquí dice creo que el 12 de octubre. En el 12 de octubre, vale, en el 12 de octubre. A ver, tendrían que dar opciones, ¿no? Pues decirle, mira, esto te hago una derivación y tienes que ir a La Paz, o vete como te han llevado a tu hijo en Barcelona, pásate y hace una derivación al Vallebrón y que allí te vean. Entonces, cuando ya llegas a este punto, ahora, por ejemplo, Yolanda, para venir al Vallebrón, supongo que tiene que pedir una derivación al 12 de octubre. Que se la van a denegar porque tienen trasplante. Se la van a denegar. Porque tiene trasplante en su comunidad autónoma. Vale. Claro. Vale. Esto es Yolanda, si tú me oyes, que decimos aquí. eso, quitarlo también del récord, pues que se me ha echado a mí, pero lo único que puedes hacer es empadronarte en Barcelona. No, quizás, yo no sé, pero yo no conozco a Martín, quizás es un chico que tiene complicaciones. Pero bueno, claro, sí, a lo mejor complicaciones neurológicas o algún otro problema que han considerado que no es tributario de trasplante. Claro. Sí pero Martín es más vivo que todas las cosas. Martín no es un niño en una silla de ruedas. Martín anda, Martín hace todo. Es muy difícil, como dice Guillem, la valoración de estos pacientes es muy difícil, pero... Aquí no sé. Es una pena que sea tan complicado, porque ya es complicada nuestra vida, como para encima añadir cosas burocráticas o que esto también que lo corten, o egos malentendidos. Parece que la mamá quiere hablar. ¿Y no puede? ¿Solo puede por el chat? Claro, antes nos hemos visto. Sí puedo. Hombre. Oye, lo vas a explicar mucho mejor tú que yo, Yolanda. Claro. Por Dios, haber entrado antes. No creo, May, porque tú no nos conoces tanto ya, madre mía. No sé qué hubiese hecho sin May, de verdad. Porque mira, nosotros estamos en el último pueblo de Castilla-La Mancha, allá perdidos y dejados de la mano de Dios. Entonces, la enfermedad de Martín ha sido muy difícil. Martín tiene 20 años, como ha dicho ella. Y después de dar zapatazos por un montón de sitios, pues al final pedí el traslado a Sant Joan de Déu y fue lo mejor que hice, fue la salvación para Martín. Eso no es May. Y sí que es verdad que yo desde que me enteré del tema del trasplante, pues he ido detrás de eso, porque es como, jolín, que una oportunidad para él, porque Martín está súper bien.
sí que va a un colegio de educación especial porque lo pones a sumar y 3 más 5 no sabe lo que es, pero de tonto no tiene un pelo. Y si estuviese él aquí, él le hubiese encantado escuchar esto. Bueno, hubiese hablado con nosotros que habla un montón y que no para, y es súper inteligente. Lo que pasa es que me dicen que como no se descompensa, que ahora está bien y que no se descompensa, ¿para qué lo vamos a hacer un trasplante? Si va a pasar de una enfermedad a otra y va a tener que seguir llevando un régimen de dieta y que para qué. Si ahora está bien, pues vamos a mantenerlo así. Pero claro, yo qué sé, si se puede mejorar, pues ¿por qué nos vamos a conformar? Hombre, para empezar, la dieta iría fuera. Eso para empezar, porque tendría una dieta normal. Corregidme, Jesús y Guillem, por favor. Es que ese es el si sueño digo de algo... él, ¿verdad? Bueno, el deli de todos, ¿no? Yo no sé, es muy difícil hablar sin conocerlo, porque esto es brindis al sol, ¿eh? Ya. Pero bueno, también te diría que si vinieras a mi consulta, lo primero que hubiese hecho es enviarte a una familia de un paciente con citrullinemia trasplantado, que no se descompensaba y que tenía alteración neurológica. Para que hablaras con él, cómo le ha cambiado la vida. Porque el trasplante para nosotros, el trasplante, ahora casi hablando en plata, está tirado. No tiene ningún problema. Técnicamente va a ser sencillo, tiene 20 años, eso es facilísimo técnicamente, no va a ser el problema. Y el trasplante posteriormente tendrá buena evolución, muy probablemente tendrá buena evolución. Pero lo que hay que valorar es si para ti el cambio de vida que va a significar el trasplante va a ser suficiente. Y entonces eso, para que vosotros podáis hacerlo, porque esa visión paternal del médico que le dice al paciente qué tiene que hacer, eso tiene que acabarse. Pero que el médico puede explicar qué es lo que hay y asumir, digamos, conjuntamente con el paciente la decisión terapéutica. Claro. Y ir con ellos de la mano, ¿no? Y en ese aspecto nosotros lo que intentamos siempre es que el padre tenga la máxima información posible de cómo le va a cambiar la vida y que el padre decida, padre me refiero a padres, padre y madre, familia, decida si considera que ese cambio que le están explicando es suficiente para meterse en el embolado de un trasplante o no. Y si lo considera suficiente, la indicación en el caso de un trastorno de ciclo urea del trasplante, ahí la tienes, trastorno de ciclo urea puede trasplantarse. Mira, yo solamente con quitarle las descompensaciones, es que lo que dice May, ha sido un nene que se ha descompensado mucho y que siempre se pone muchas veces malo también y enseguida, ahí vamos a ingresar lo que ha vomitado 3 veces, ha vomitado la medicación, ahora mismo le sube el amonio. Es que es un sin vivir, de verdad, es que son 20 años así y es como solamente por quitarle eso, yo firmaría. ¿Y dónde vivís? Nosotros somos de Caudete. ¿Y eso dónde cae? Castilla-La Mancha, dicho. Sí, pero provincia de Albacete. Lo que pasa es que ahora lo acabo de empadronar en Yecla y ahora ya somos de Murcia. Porque pues ahí tienes Virgen de la Reixaca. Virgen de la Reixaca. Sí, tienes Virgen de la Reixaca. De todas maneras, a él lo ven en el 12 de octubre y su doctora me dijo, no te preocupes por cambiarlo de comunidad. Tú lo único que tienes que decir es que a él ya lo visitan en el 12 de octubre. Que no se maren. Entonces su doctora es Elena Martín. No, Montserrat Morales. Claro, porque es adulto. Montserrat Morales porque ella es adulto. Sí. Bueno. No sé si habría la posibilidad de poder hablar con ella porque ella es una médica muy abierta y poder exponerle todo esto y de hecho, una entrevista con vosotros. Yo si quieres, lo que sí que te puedo decir es que aparte de hablar con ella, por supuesto, que ya ves que a nosotros nos gusta mucho hablar, que decir que eso no pasa nada. Puede ponerte en contacto con la familia de los pacientes trasplantados con citrullinemia. Porque es un caso similar, es un paciente con una citrullinemia, en ese caso tenía 20 años, pero me parece que era 13 cuando... 11 o 13 cuando se trasplantó. 11 creo, ¿verdad? Es que creo que sé de quién hablas. Sí. Que hacía descompensaciones, que tenía un retraso psicomotor. Y bueno, y se decidió con la familia, hablamos, y pensamos que se podía trasplantar, se trasplantó. Y vale la pena que hables con ella. No, como no voy a decir el apellido, hablas de Marc, ¿no? Vale. Yo si quieres hablar con Marc, Yolanda, te pondré en contacto con su madre, que somos... encantadora. Bueno, a Marc cuando nació con citrullinemia lo fuimos a visitar nosotros
y desde entonces tengo muchísimo contacto con su madre, que es la quiero mucho, su madre, y a Marc también. Ay, sí, de verdad, a ver si fuese posible. Y entonces, bueno, le hablaré también a la doctora Morales, que subiré en junio, tengo consulta con ella, de vosotros. Y bueno, pues a ver si habrá ahí un hilo de esperanza, no lo sé. Luego me decían también, si es que como las terapias génicas estas ya están ahí, pues ¿para qué vamos a hacer un trasplante si eso está ahí ya y tal? Pero yo veo que la vida se pasa y que... A mí, mira, Yolanda, a mí hace 16 años que me dicen eso. Ya, bah, Bueno, nos estamos acercando. ya, pero que... Se ha avanzado Bueno, bastante para la OTC. Para la OTC Sí, ahora ya Ya hay hay un un programa ensayo. establecido, ya en Vallebrón hay alguna paciente ya con una terapia génica. Ujú. Y va a ir llegando progresivamente, pero lentamente para las Fijaos, otras. y ahora no me quiero liar más porque seguramente no es el motivo de la charla de hoy, pero como los médicos de trasplante somos los médicos que estamos vinculados también a la terapia génica de estas enfermedades, ya adaptamos el tipo de trasplante para que luego se pueda hacer una terapia génica si es necesario. Es decir, trasplantar te puede servir de puente a luego hacer una terapia génica, por supuesto. vale. Sí. O sea, no serían incompatibles una cosa No. con la otra. Lo que quería apuntar también aquí es que en los últimos 10 años, pues lo que ha habido es como una transición también en el modelo de tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Nos hemos basado, pues, sobre todo en hacer una restricción importante de proteínas, aplicar muchos tratamientos farmacológicos para conseguir o intentar evitar las descompensaciones, y desde hace ya unos cuantos años, sobre todo para los pacientes donde el defecto genético está muy bien localizado en el hígado, pues el trasplante de hígado representa una terapia muy segura y eficaz. Porque el ciclo de la urea, a diferencia de algunas acidurias orgánicas, por ejemplo, pues está más del 90% está en el hígado. O sea que cuando tú tienes un trasplante de hígado que funciona bien, estás corrigiendo prácticamente la totalidad te queda un poco en algunas enfermedades la producción intestinal del ciclo de la urea no se acaba de corregir, pero es muy poco importante desde el punto de vista de la estabilidad metabólica global. Y entonces el cambio es que ha habido muchos centros, sobre todo pues, en Estados Unidos, en Italia, en Roma, en Inglaterra, en el King's y otros lugares de Inglaterra, donde se ha determinado que para estas enfermedades el trasplante puede ser, hasta que no llegue otra opción, pues es un tratamiento muy eficaz en general. Vale. Ujú. Mira, Mercedes pide a ver si podríais ampliar un poco la información sobre la terapia génica para UTC, en qué situación se encuentra y si también es para adultos. Sí, lo que pasa que quizás nos estamos desviando, Sí, pero, sí, porque tenemos los hijos mayores, Guillem. Sí, pero por ejemplo, en el Vallebrón, la doctora Rosa Burgos lleva a una paciente OTC con terapia génica. Y entonces, a lo mejor, si le damos, yo después te paso el mail de la doctora Rosa Burgos para que se puedan poner en contacto con ella, porque es la que lleva esta adulta con terapia génica para OTC, por ejemplo. Sí. Vale. Ahora se ha abierto el ensayo clínico en pacientes pediátricos, también hay un ensayo clínico de OTC en pacientes pediátricos. Ajá. Ahora sí, ahora la doctora Mireia del Mira el Toro, Toro. Mireia del Toro, también, sí. pues también estará para iniciarla en Vallebrón la terapia génico para niños. Sí. La Pero verdad es que es un gusto y muy esperanzador escucharos, sinceramente. Y
es un gusto. Bueno, no, simplemente quería puntualizar eso, ¿no? Que ahora nosotros aquí lo queríamos comentar este tipo de ensayo porque, y para que quede bien claro que esta primera parte del ensayo nos permite poder demostrar la eficacia de tratamientos que puedan venir, porque es para valorar el grado de eficacia del ciclo de la urea y cómo se modifica. Entonces, para tenerlo, para poderlo esto hacer con los diversos tratamientos que puedan venir, necesitamos que este análisis de la ureagénesis esté bien establecido y que, digamos, que podamos fiarnos de los resultados para ver la eficacia terapéutica posterior, cuando aparezcan ya el segundo ensayo. Claro. O sea, la idea que dice Guillem, y para reforzarla simplemente es, si queremos que esto deje de ser un ensayo clínico y queremos que eso sea la práctica clínica habitual, es decir, que podamos ofrecerle estas nuevas terapias a los pacientes, tenemos que demostrarle a la Agencia Española, la Agencia Europea del Medicamento, que esto funciona. Y para demostrar que esto funciona nos piden, vale, pero ¿cómo sé yo que esto necesitáis es por culpa? la evidencia. La evidencia, tenemos que buscar un test, porque hasta ahora había un test que era el de carbono 13, pero no es tan fiable. Es peor porque se incorpora al carbono que se exhala por el CO2, etc. Entonces, este método es mucho más preciso, mucho más directo de incorporación del nitrógeno a la urea. Y tenemos que demostrar que es válido, que no hay variabilidad entre los pacientes y que si hay algún cambio en este test, eso es debido a la terapia que hemos puesto. Que en este caso, en el segundo estudio, queremos que sea en las células. ¿Vale? Así que es el primer paso. Bueno, pues como aquí hay familias, supongo que de todo el territorio español, quizás lo que podríais hacer los que habéis asistido a este encuentro de hoy es comentarlo en vuestras asociaciones para que todos los afectados sepan que existe este estudio y que bueno, que la información corra, ¿no? Sí, eso es muy importante. Que es lo importante, ¿no? Porque yo pensaba, claro. Mira, Xiomara, en junio que vamos a hacer la asamblea de la Federación con asociaciones, pues es un buen momento cuando están todos los presidentes de las asociaciones presentarles esto también, ¿no? Para que se sepa que hay este estudio y que cuando nazca un bebé con un trastorno del ciclo de la urea, los padres tengan esta información y luego ya ellos decidan, pero al menos que tengan acceso a esta información. O sea que lo que esté en nuestra mano, por supuesto, lo vamos a hacer. Esto sin duda. Además tiene la ventaja que es un ensayo relativamente sencillo, como decía Guillem. Sí, que hombre, con todas las facilidades de desplazarse, de todo. Claro. Sí. No sé, con nuestro soporte desde la Federación en cuanto a difundir la información de este estudio, lo tenéis, por supuesto, a todas las asociaciones de pacientes metabólicos de España. Sí. Pues tiene también nuestra página Facebook del estudio Releva 1 que pueden hacer like y compartirla. Sí. Lo haremos. Gracias. Sí, también tendríamos que mirar a ver si esta información, la información que se pueda dar desde Unisite para profesionales, si, por ejemplo, se puede hacer a través de asociaciones como AECOM o como digamos, asociaciones de profesionales para que sepan que se pone en marcha este tipo de ensayo para que se puedan dirigir pues a nuestro hospital o al Hospital de San Juan de Dios para este primer tipo de para este primer ensayo para que nos los puedan dirigir. Para el segundo, como sería ya de tratamiento y sería en centros donde se hace trasplante hepático, probablemente ya sería directamente para Vallebrón, pero para esta primera parte
de Laurea Génesis se podrían venir tanto de San Juan de Dios como de Vallebrón, se podrían dirigir otros profesionales de otros hospitales de referencia en España. Perfecto. Pues si alguien quiere añadir algo es el momento, y si no... Es hora de ir a cenar. Bueno, en mi caso en mi caso sería ir a preparar la cena. ¿Sabes? Bueno. Hipoproteica. Eso. No, Sí. os damos las gracias, todas las familias, ha sido muy interesante, lo habéis explicado muy bien en un lenguaje muy cercano. Es verdad que hemos abierto ahí una brecha para preguntaros cosas que nos afectan directamente en nuestro día a día y habéis estado ahí, os lo agradecemos muchísimo. A Unicte, a Guillem, a Jesús, a Olga, Xiomara, a todos, muchísimas gracias. Y, Muchas gracias también por vuestro a trabajo. todos. Muchísimas gracias, ha estado genial. Pues May, tú sepas que si desde la asociación, los que estáis más directamente relacionados con ciclo de Laurea y con acidemias orgánicas, pues habiendo, digamos, esta posibilidad de tratamiento con terapia, digamos, génica, con células madre, con trasplante hepático, que esto es un hecho ya evidente, pues podéis contactar con el equipo de Vallebrón, con el doctor Quintero, para exponerle dudas o problemas que haya desde la asociación. Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo haremos y sin ninguna duda. Nosotros en Sant Joan de Déu es verdad que tenemos a Àngels García, que bueno, que es una persona, no sé, que tiene un criterio. A mí Àngels García me encanta, la conozco desde siempre, ha llevado incluso también a mi hija y tomamos nota todos. Yo estoy segura que ella está al quite de todo también. Àngels es de las personas que más pacientes nos envía para trasplantar. Es que mira, no, gracias Jesús, porque yo lo hubiera dicho, pero es mucho mejor que lo digas tú, porque es una persona que si cuando ve una cosa ahí está y es de las que se pone en el lugar, la que te facilita, ayuda mucho. Es genial, Àngels, sí. Bueno, ya sabes que fue en su momento alumna mía, ¿eh? Sí. Entonces no es tan buena, entonces no es tan buena. No se lo diré. No, qué broma. No. Es una crack, Àngels, igual que vosotros. Es una crack. Sí, no, somos muy amigos con Àngels García Cazorla. Es espectacular también, Àngels. Y es cierto que en su momento pues ella fue residente mía y que hizo la tesis y tal, y yo estuve ahí de director de tesis y después he estado de director de tesis de Elisenda Cortés, que ella estuvo trabajando precisamente con ella, o sea, 3 generaciones ya. Pues bueno, pues o sea que, muy bien, muy bien. Pues yo quería solamente reforzar que podrán también usar el sitio web del estudio Reliever One, que tiene un formulario de contacto para poner preguntas y que los podremos reencaminar para Jesús Quintero, si quiere. Sí, claro. Yo, por mi parte, tenéis mi contacto, cualquier cosa, ya sabéis, a vuestra disposición. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Adiós, Olga.